Muy buenas noches, estimados hermanos. En este domingo 4 de noviembre, 31 del tiempo ordinario, nos habla el Señor en el Evangelio de un texto maravilloso. Vamos a poner el contexto de lo que está sucediendo, ¿no? El tono de las controversias entre Jesús y los dirigentes judíos ha subido de tono. O sea, en estas últimas semanas, ¿no? Se ha hablado de temas delicados, espinosos. El tributo al César, la autoridad personal de Jesús, la suerte de los muertos del más allá, etcétera, ¿no? El contexto entonces es un contexto de confrontación, es un contexto de situado pues así de esa manera entre los fariseos, los escribas, los jefes religiosos y Jesús. En ese contexto de confrontación se acerca a Jesús un escriba que le ha escuchado con mucha atención y se ha sentido inquietado, se ha sentido tocado, se ha sentido herido por esas palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús llegaban al corazón de las personas. Cuando nosotros vamos a la misa, igual que la sinagoga o igual cuando hablaba Jesús, si estamos con el corazón abierto, esas palabras nos tocan, esas palabras llegan, nos atraviesan el alma porque tenemos el corazón abierto, independientemente el sacerdote que sea, en nosotros, si tenemos el corazón abierto a Jesús, nuestro Señor, esas palabras tocan. Entonces, este escriba, este hombre, digamos, de buena voluntad, pues es tocado por Jesús. Entonces, por eso se acerca inquietado por su palabra. Pues a diferencia de Mateo y Lucas, Marcos nos dice que este hombre lo hace para tentarlo. O sea, Marcos dice que el hombre no tiene muy buenas intenciones. Pero más bien aparece como un hombre de buena voluntad. O sea, que ha sido inquietado, que ha sido tocado, que quiere saber más sobre el reino de Dios, sobre Cristo, ¿no? Sobre quién es el Cristo, quién es el reino, hacia dónde caminar para buscar el reino de Dios. Entonces ha decidido pues sí, es ir al fondo, planteando él una cuestión toral, una cuestión fundamental, muy importante la cuestión. ¿Cuál es el supremo mandamiento de la ley en que se basa la doctrina y el comportamiento de las personas? O sea, no es una mera curiosidad intelectual, es una preocupación, ¿verdad? Porque él quiere pertenecer al reino de Dios y también quiere alcanzar la vida eterna, según lo que dice Lucas 10:25. Entonces, él se plantea, ¿servirá para algo este culto ruidoso, mercantilizado, donde es puro negocio, donde venden bueyes, palomas, corderos, y donde hay ese comercio en el templo? Entonces, ese culto, digamos, ruidoso y mercantilista del templo, y el cumplimiento de la ley y esa enmaraña de normativa tradicional, ¿no? O sea, hay tantas leyes que no saben los judíos qué cumplir entre tantas leyes. Entonces la tradición bíblica advierte siempre, constantemente quiere simplificar las normas, las leyes, las prescripciones, las prohibiciones que había. Entonces, por ejemplo, porque decían, bueno, ¿qué tenemos que hacer para estar en el monte del Señor, verdad? En la casa del Señor. Y la Sagrada Escritura, pues, nos dice en el profeta Isaías, pues si tú quieres alcanzar, ser fiel a Dios, si tú quieres estar en la casa, en el monte del Señor, tienes que vivir la justicia. Así nos dice el profeta Isaías. Es preciso caminar en justicia, hablar con rectitud y rehusar a las ganancias de fraude y evitar toda violencia. Isaías 33:15-16, ¿verdad? Para el rabino Gilel, por ejemplo, hacia el año 20 a.C., toda la ley se podía reducir a la regla de oro. ¿Cuál era la regla de oro para el rabino Gilel? No hagas al prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. Nosotros diríamos la regla de oro de Jesús en positivo: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Pero el rabino Gilel para él era la regla de oro en negativo: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Bueno, siguiendo esta tradición, Jesús quiere dar una respuesta también a este rabino inquieto, a este
a este hombre de buena voluntad que ha sido atravesado por la palabra de Jesús. Entonces, ante esta maraña de prescripciones, de mandamientos, pues el judío común y corriente no sabía ni qué cumplir, no sabía qué hacer. Había 248 prescripciones positivas, como se creía que eran por las partes del cuerpo, y había 365 prohibiciones, que hacían un total de 613 leyes, 613 reglas, 613 mandamientos que el judío normal de a pie no sabía qué cumplir. Entonces, la pregunta que le hacen a Jesús, pues él responde magistralmente, responde como el maestro, como el Señor. Entonces responde con lo que ya sabían todos los judíos, pues que todo judío debía cumplir, ¿verdad? Ante esta aberración legalista que violentaba obviamente la imagen de Dios, porque Dios no era así, y la libertad humana, esta maraña legalista, entonces Jesús nos da una clase magistral de maestro, como Señor, como Salvador que es. Y se va a la Sagrada Escritura. Acude al Deuteronomio 6:4-5, al Shema Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Guarda eso en tu corazón. Esas palabras incúlcalas a tus hijos. Átalas en la mano, en la frente, en el frente de tu casa también. A la entrada de tu casa, Shema Israel, Shema. Escucha Israel, amarás al Señor tu Dios. No podemos amar a Dios si no lo escuchamos. No podemos amar al prójimo si no escuchamos primero la palabra. Entonces empieza así el mandamiento a la ley de Dios. Escucha Israel, escucha. Escucha hermano. Primero tienes que escuchar para saber amar, para saber gobernar. Pero aquí la maestría de Jesús es haber unido estos dos mandamientos. El Deuteronomio 6:4-5, el Shema Israel, que todo judío lo conocía, y el Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y no guardarás rencor. Sí, esta vinculación netamente pues original nos dice en palabras de Snackenburg, ¿verdad? Yo no lo digo, lo dice un gran teólogo, Snackenburg, es una vinculación original. Hasta ese momento nadie había dicho eso y Jesús lo señala muy claramente en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y lo dice este pues gran teólogo. Esta vinculación, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Es el mandamiento del amor. No vamos a amar si no sabemos escuchar. No vamos a amar si no sabemos perdonar. No vamos a amar si no sabemos hacer a un lado el rencor. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor. ¿Cómo viven las personas con tanto rencor? ¿Cómo es posible? Tenemos que liberarnos de esto. El mandamiento que ahora nos pone Jesús es el mandamiento del amor. Y ese mandamiento del amor tiene esa verticalidad, es decir, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y también esa horizontalidad a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ojalá podamos cumplir este mandamiento del amor. Todo se resume al amor, al prójimo y a nosotros mismos. No vamos a amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos. No vamos a amar al prójimo si no amamos a Dios. Si no amamos al Creador, al Señor, si amamos más a las criaturas que al Creador, no los vamos a amar. Ahora el Señor nos invita a cumplir este mandamiento que es el principal y nos da una cátedra, una lección de lo que significa creer, servir y amar a Dios. Señor Jesús, tú nos enseñaste esta sabiduría. Hazla que esta sabiduría podamos nosotros vivirla y vivir conforme a esta sabiduría, la sabiduría del amor, la sabiduría de tus mandamientos que sean luz en nuestros pasos, que sean luz en la oscuridad. Mi bendición para ustedes, y hay que pedirle al Señor esa fuerza para vivir los mandamientos que Él nos pone y un mandamiento del amor a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor los bendiga.